que estamos viendo una escena, aunque no tan bueno, una escena del 2010, pero es una situación real. En un hecho de tránsito no solamente podemos lograr ver solamente una característica de traumas, ¿no? Vamos a llegar a tener múltiples, desde eventos cerebrales, torácicos, abdominales, incluso osteomioarticulares. Pero nosotros debemos saber valorar siempre en función a la optimización de los recursos para salvar la vida del paciente, ¿no? Pues ahí vemos un accidente que prácticamente incluso una persona queda debajo de la movilidad, ¿no? Entonces la pregunta del millón es: ¿cuál es la persona a la que tienen que acudir en principio? La que está debajo del auto. Esa persona ya está muerta, chicos. Ya está muerta. Entonces, particularmente, ¿qué nos dice el triaje? El triaje nos habla de salvar la vida de las personas que tienen mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿no? ¿A qué me voy? Si tuviéramos un paciente con un antecedente, por ejemplo, de sección de miembros inferiores y además un trauma torácico que está empezando a producir distrés respiratorio, versus un paciente que está caminando, como a lo que han visto, se ha levantado una persona, ¿ya? ¿A cuál de los dos hacen mayor prioridad? ¿La persona que está caminando? En realidad a la persona que está caminando, porque si ustedes van un poquito más lejos, este paciente puede ser que tenga lesiones mínimas aparentemente porque se ha levantado, pero ese paciente tiene alto potencial de poder salvar su vida. A diferencia, el otro paciente que está quizás va a escucharse muy inhumano, pero la otra persona que está debajo de la movilidad obviamente tiene menor posibilidad de salvarse. Aparte que es un trauma torácico evidente y además sección de miembros inferiores. Entonces, esa situación siempre se debe evaluar a través de lo que son los criterios de Manchester, se llama eso, ¿ya? Los criterios de Manchester nos permiten clasificar de acuerdo a la emergencia. En algunos casos se le toma los signos vitales y si está estable, bueno, pues se espera. Si es un paciente hemodinámicamente estable y no tiene ninguna lesión, ese paciente tiene alto riesgo de fallecimiento en las primeras 2 horas de vida, ¿no? del transcurso después del accidente. Entonces, ahí va, si se dan de cuenta, la mayor parte. No siempre vamos a hablar de un traumatismo craneoencefálico relacionado a hechos de tránsito así macabros como lo que han visto, ¿no ve? Por ejemplo, este personaje es un personaje extraído del Face, ¿no ve? Donde el señor empieza a despotricar contra una movilidad que le toca la bocina y, bueno, ha sido tan mala suerte después de estar con semejantes rabietas, se da un porrazo en el poste, ¿no ve? ¿No? Y esto es un hecho verídico, ¿no? Que después de si ustedes investigan un poquito más en el internet, después de ese evento este señor lo han llevado al hospital y ha terminado con un hematoma epidural, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? No, es bien sencillo. A diferencia de este otro paciente, fíjense, prácticamente se encuentra con un accidente de alta energía donde la moto está destrozada, la movilidad, y obviamente esto se ha hecho a gran velocidad. Entonces, ahí les vuelvo a demostrar que la medicina no siempre parece lo que es, ¿no? O sea, ya de pronto un paciente que aparentemente se ha chocado en forma leve, probablemente no tenga nada. Y probablemente este paciente que ha tenido un accidente de tránsito tan trascendental, sufra múltiples contusiones, incluso múltiples traumas, ¿no? Pero sin embargo, en algún momento esto termina siendo al revés. Pacientes con esta característica de accidente pueden llegar a sobrevivir sin ningún tipo de lesiones, debido a las protecciones que obviamente los motociclistas deben tener, incluyendo lo que son los cascos, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa si este paciente tenía factores de riesgo? Por ejemplo, es un paciente anticoagulado. Eso prácticamente es un factor de riesgo. Un paciente adulto mayor también termina siendo un factor de riesgo. Entonces, siempre se debe considerar no solamente la energía del trauma, ya sea de una energía pequeña, mediana y alta energía, pues es decir, un trauma bastante severo, obviamente no va
decirles que este paciente está crítico o está bien, ¿ya? Siempre deben asociar a los factores de riesgo. En este caso, la pregunta del millón es ¿cómo identificar la necesidad de realizar tomografía? Porque no a todos los pacientes, por el hecho de que me voy a chocar una cabezazo en la pared, no me voy a tequear, o sea, no a todos los pacientes les sacamos tomografía. Si esto fuera, prácticamente todo el mundo ya hubiésemos tenido un historial de tomografías en nuestra vida, ¿vale? Prácticamente todos, pero no lo es. Para esto existen los factores, los predictores, ¿ya? Los factores predictores para sacar una tomografía cuando se sospecha una patología intracerebral, ¿no? En este caso, un hematoma intracerebral. ¿Cuáles son esas? Todo paciente, ya sea, en primer lugar, todo paciente con trauma, ¿ya? De mediana energía o de alta energía o de pequeña energía, cualquiera de estos tres es el primer factor. El segundo factor más importante es que si el paciente llega a convulsionar, se debe sacar sí o sí una tomografía. Si existen déficits neurológicos también. ¿Cuáles son los déficits neurológicos que nosotros conocemos? Por ejemplo, si nosotros hablamos de déficit neurológico, primero debemos evaluar lo que son los niveles de conciencia. ¿Cuáles son los niveles de conciencia? A un paciente con trauma leve, con un estado neurológico consciente, lúcido, le sacamos tomografía, no corresponde. Pero sin embargo, si es un paciente que está confuso, desorientado y además está con un estado de somnolencia, ya corresponde sacarle tomografía. A eso me voy de hablar de déficit neurológico. Signos de fractura de base del cráneo, ya ustedes eso por sobremanera lo conocen, ¿no? Paciente que aparentemente está tranquilo, lúcido, vigil, pero sin embargo tiene una equimosis retroauricular que se le conoce como el signo de Battle, ¿no? Y el signo en ojo de mapache, ¿no? Que es una equimosis periocular, ¿no? Y la salida de sangre o líquido cefalorraquídeo a través de la oreja, del conducto auditivo. En este caso hablamos de otorragia u otorraquia, ¿no? Estos cuatro, cualquiera de estos cuatro, constituyen en un elemento para sospechar de un traumatismo cráneoencefálico, ya con fractura de base del cráneo. Entonces, esto en este caso se saca una tomografía. Todo paciente con antecedente de uso de anticoagulantes y trastornos de coagulación también se le debe sacar tomografía, porque ya de pronto los pacientes con trombosis venosa profunda generalmente usan anticoagulantes, ¿no? Algunos pacientes con insuficiencia cardíaca o incluso pacientes con bloqueos de rama derecha, pacientes con susceptibilidades de formación de trombos, utilizan anticoagulantes y este paciente al producir una contusión tiene alto riesgo de sangrado a nivel de intracerebral. Entonces, estos son los cuatro elementos que nos permiten predecir si sacamos o no sacamos tomografía, los más importantes, ¿está bien? Pero sin embargo, en nuestro campo existen diversos tipos de predicciones o escalas de predicción. En este caso vamos a hablar lo que son los criterios de Nueva Orleans, los criterios de Nexus y los criterios de Canadá, las reglas de Canadá. Cualquiera de estos tres están relacionados con estas otras, es el resumen de estos tres, donde obviamente vamos a hablar convulsiones, déficit neurológico, convulsiones y amnesia, alteraciones neurológicas, ¿ya? Entonces en este caso siempre hablamos de alteraciones neurológicas. Una característica que va mencionando en los tres, fíjense, es la edad. Todo paciente mayor a 60 años, según los criterios de Nueva Orleans, y mayor a 65 en los criterios de Canadá y de Nexus, hablan de que tiene un factor de riesgo alto de hacer hemorragias intracerebrales, ¿ya? Entonces, estos son bueno, en realidad, si se dan de cuenta, estos cuatro elementos son el resumen de estos tres criterios, ¿ya? Obviamente esto ustedes tienen que aplicarlo, ampliarlo mucho más en neurocirugía, no es mi campo, ¿ya? Pero sin embargo les dejo acá un pequeño pantallazo de lo que son estos criterios. Lo que sí me gustaría que ustedes identifiquen a la hora de visualizar una tomografía es identificar
qué tipo de lesiones estamos viendo anatómicamente relacionados con la patología y la estructura anatómica. Tomando en cuenta que tenemos tres tipos de cortes: el corte axial, ¿no ven?, el corte sagital y el corte coronario. En la descripción de lo que son los cortes coronales y sagitales, ¿ya? Es importante, o en el sagital, es importante de conocer algunos puntos, cómo se le conoce las lesiones intraaxiales y las lesiones extraaxiales, las lesiones supratentoriales, infratentoriales y las lesiones raquimedulares. Entonces, ¿esto en base a qué vamos a hacer? En base a cortes. En este punto estamos viendo un corte axial, ¿no ven? Cuando observamos un corte axial, nosotros vamos a denominar las lesiones intra o extraaxiales. ¿Eso qué significa? Todo lo que se encuentra por fuera del tejido cerebral se denomina extraaxial, ¿ya? Llámese espacio, o sea, el espacio formado entre la dura madre y la calota, entre las meninges, ¿ya? Se encuentre dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo, en el espacio epidural, en el espacio subdural, en el espacio subaracnoideo, ¿ya? En las cisternas o en los ventrículos son denominados extraaxiales. Pero sin embargo, cuando se encuentra dentro de lo que es el parénquima encefálico, se denomina intraaxial. Por lo tanto, esto que estoy mostrándoles, ¿qué tipo de lesión es? Intraaxial. Intraaxial, porque está dentro del tejido cerebral. A diferencia de esta otra, también sigue siendo intraaxial, pero esta Extraaxial. ¿Esta? Extraaxial. ¿Por qué? Porque se encuentra fuera del tejido cerebral. Esto no es tejido cerebral, ¿ya? La definición para decir tejido intraaxial o una lesión intraaxial es que debe estar dentro del parénquima encefálico, ¿ya? Esto, ¿qué tipo de lesión es? Intraaxial. ¿Está? Extraaxial. Extraaxial, porque está dentro de los meninges, fíjense, meninges, ¿ya? No compromete el tejido cerebral. A diferencia de esta otra, extraaxial, ¿no? Entonces es un papiloma del plexo coroideo, ¿está bien? Ahora, esto es un corte, ¿qué corte es? Sagital. En el corte sagital, pues quiero que me reconozcan dos cosas. Esto que estoy remarcando, que se denomina la tienda del cerebelo, el techo del cerebelo, ¿ya? Y esta porción que es prácticamente el punto donde se encuentra el agujero magno, ¿está bien? Entonces, a partir de esto, todo lo que se encuentra por encima de la tienda del cerebelo se denomina región supratentorial, ¿ya? Y por debajo del techo se encuentra la región infratentorial. Y por debajo del agujero magno, debajo de esto, hablamos de la región raquimedular. Sencillo, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, esta lesión, ¿cómo lo describo? Una lesión supratentorial. Esta lesión infratentorial. Y esta lesión raquimedular, ¿no ven? Entonces, ustedes cuando observen una tomografía, siempre acuérdense de describir de la siguiente forma. A nivel en un corte axial, ya a nivel de los ventrículos laterales, se visualiza una imagen intraaxial, intraventricular, ya de bordes irregulares, con una densidad con una hiperdensidad, ¿no? Esto es una imagen hiperdensa, ya, listo. Entonces, lo que decíamos. ¿Cuál es la lesión más frecuentemente visualizado en cuanto a lo que es la tomografía en un traumatismo craneoencefálico? La sangre. Eso es lo que pretendemos buscar, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerden que los sangrados habitualmente inician siempre de un color blanco y luego terminan en un estado de un color hipodenso. Esa es la evolución, ¿ya? La mayor parte de las hemorragias agudas son hiperdensas. Las hemorragias subagudas son isodensas y las hemorragias crónicas son hipodensas, ¿ya? En el tema de la valoración de las imágenes, siempre deben definir el sitio exacto del trauma principal. En este caso, si el paciente estaba caminando y de pronto se le ha caído
algo metálico en la cabeza, en la región frontal, bueno, pues frontal. Y voy buscando en esas regiones lesiones adyacentes, ¿no? Lo segundo, después de identificar, debo identificar cuáles son los cambios en cuanto a lo que son los tejidos blandos, porque recuerden que el cambio más importante es el aumento de volumen en esa región, ¿no? Una vez visualizado, por ejemplo, este paciente ha tenido una contusión a nivel de la región parietal derecha, entonces ya está identificado el lugar, región parietal derecha. A nivel del tejido celular subcutáneo, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene, en este caso, es un hematoma subcutáneo. A ver, un hematoma subcutáneo, es un coágulo de sangre. Una vez que observen la parte externa, se van a ir a la parte interna, porque habitualmente si hay un hematoma o alguna fractura en esa región, obviamente siempre va a repercutir en otra lesión intracerebral. Como podrán ver, en este punto estamos viendo un hematoma subdural. ¿Lo ven? Y por último, lo que tienen que ver es visualizar el lado contralateral, porque en algunos casos, por ejemplo, por el fenómeno de contragolpe, esto, por latigueo, puede producirse sangrados en el otro extremo, ya produciendo una contusión hemorrágica, ¿no? Debido a un fenómeno de contragolpe. Esos son los cuatro elementos que deben observar. Entonces, acá por ejemplo vamos a ir viendo partes blandas y partes óseas, tomando en cuenta que cuando nosotros sacamos una tomografía deben identificar entre lo que es ventana encefálica y lo que es ventana ósea, ¿ya? Por ejemplo, esto no es con contraste, esto es una ventana ósea y esto es una ventana encefálica. Entonces, ¿ambos nos sirve? Sí. La ventana encefálica, ¿para qué nos sirve? Para ver el tejido cerebral, las condiciones y las patologías. ¿Para qué nos sirve la ventana ósea? Para identificar bien las posibles fracturas que tengan. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Empecemos ahora a hablar de los tipos de sangrados. Es lo que más me interesa que ustedes aprendan. Primero, el primero es el hematoma epidural. El hematoma epidural es una de las patologías más delicadas, debido a que esta patología generalmente se asocia a una ruptura de un vaso arterial, ¿no? Una de las ramas de la arteria meningia media, ¿ya? Este vaso sanguíneo habitualmente se relaciona con una fractura, ¿ya?, en la calota, y esto va a producir la ruptura de este vaso sanguíneo, y obviamente esta se va a generar un tipo de sangrado así característico. Entonces, resumiendo, el hematoma epidural primero tiene una densidad hiperdenso. Primera característica, hiperdenso. Segunda característica, su llenado es rápido, ¿ya?, violento. ¿Por qué? Porque es de origen arterial, ¿ya? Tercera característica. Y la cuarta característica es la forma. ¿Cuál es la forma de este tipo de hematoma? Es biconvexo. ¿Ya? Y la quinta característica es sencillamente se delimita por las suturas, por lo tanto solo van a encontrar siempre un hematoma epidural frontal, temporal, occipital, ¿ya?, o parietal, nunca en dos regiones, debido a que las suturas, como ustedes saben, se incrustan en las meninges, se incrustan entre las suturas, aislando las distintas regiones, ¿ya? Entonces, en este caso, la primera característica era que es hiperdensa. Segunda característica, de llenado rápido. ¿Por qué? De origen, porque es de origen arterial. Forma, biconvexa. ¿Qué más será después? Eso, ¿lo ven? Se delimita por las suturas y simplemente es en una sola región. El hematoma subdural, a diferencia, se encuentra en el espacio subdural. A diferencia, el hematoma epidural se encuentra entre la calota y la dura madre. El hematoma subdural se encuentra entre la dura madre y la vía madre, ¿no? En este punto lo que debemos observar es que, primero, el tipo de densidad varía del momento de la evolución, ¿ya?
Cuando les hablo de variar, fíjense, ¿cómo lo describimos esta lesión que lo estoy remarcando, tomográficamente hablando? Hiperdenso, exacto, o densa, ¿ya? ¿Cómo lo describen esta lesión? Isodensa. Isodensa, porque tiene similar densidad que esta. ¿Y esta lesión cómo lo catalogo? Hipodensa, ¿no? Entonces, de ahí su nombre, hematoma subdural aguda, hematoma subdural subaguda y un hematoma subdural crónica. También es facilito de identificar. Primero la densidad, ¿ya? Segundo, el llenado es lento, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillamente, como podrán ver, en esta área, en esta zona, ¿qué es lo que existe más? Plexos venosos, la parte venosa. Solamente cuando existe maniobra de Valsalva incrementa la presión y el paciente empieza a sangrar. Estos pacientes pueden estar años con este tipo de hemorragias, ¿ya? La tercera característica, fíjense, es laminar y es extensa la forma. Laminar y extensa. Laminar. Tiene una forma de banana, algunos lo dicen, ¿no? O media luna. Ya. Listo. La hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subaracnoideas de origen traumático o de origen... Las hemorragias subaracnoideas habitualmente se dan por traumas y por asociado a hundimiento de cráneo, ¿ya? En este caso, la hemorragia subaracnoidea se asocia a pequeños sangrados mínimos, pero este tipo de hemorragia tiene un tipo de clasificación. Debido a que los surcos subaracnoideos están en relación estrecha con los ventrículos laterales, van a llegar a tener 4 tipos de clasificaciones. En este caso hablamos del primero, que es una hemorragia Fischer, según Fischer 1, que solamente vamos a observar una pequeña dilatación así del espacio subaracnoideo, ¿ya? Pero que no va a presentar sangrado, tal cual estoy dibujando acá, ¿no? Un Fischer 2, ahí sí, ya existe este tipo de sangrados, fíjense acá. Estos sangrados son lineales, si se dan de cuenta, ¿no? Acá de igual forma, miren, sangrados lineales, ¿ya? Un Fischer 2 son sangrados lineales sin formar coágulo, ¿ya? Un Fischer 3, aparte de los anteriores, ahí sí, ya llega a formar un coágulo intraparenquimatoso, ¿ya? Y un Fischer 4, aparte de los anteriores, de hemorragia lineal, hematoma o hemorragia intraparenquimatoso, en el Fischer 4 ya cuenta con hemorragia intraventricular, es decir, que se va desde afuera hacia adentro. ¿Está bien? Esos son los 3 Fischer. Contusiones hemorrágicas. En este caso, y esto siempre tenganlo en cuenta, las contusiones hemorrágicas, el mecanismo de acción es el fenómeno de contragolpe. Y esto consiste en que el paciente, por ejemplo, en accidentes de tránsito, están corriendo y de pronto impactan contra otra movilidad. ¿Y qué pasa con los ocupantes? Primero hacen esto, ¿no? Donde al impactar, prácticamente todo el cuerpo por inercia, por física, se va hacia adelante, y en ese momento el cerebro golpea contra la región frontal, produciendo sangrados difusos en la región frontal, como podrán ver. Y en el momento que se detiene por completo, ¿qué hacen? Latiguea hacia la región occipital, produciendo sangrados en región occipital. ¿Está bien? Entonces, este punto lo hace bastante particular en el tema de lo que es la contusión hemorrágica. La contusión hemorrágica va a haber en el lugar del golpe y en el lugar del contragolpe. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de hemorragias? El fenómeno de contragolpe o desaceleración, ¿ya? Entonces, en todo paciente que ha sufrido este tipo de traumas, o ustedes vean el antecedente clínico, el antecedente de trauma, más la presencia de imagen compatible con contusión hemorrágica, siempre deben solicitar un estudio imaginológico, ya sea radiografía o tomografía de columna cervical. ¿Por qué?
porque por el fenómeno de contragolpe puede llegar a producir lesión en la columna cervical, por si acaso. ¿Ya? Por eso es que todo paciente que tiene accidente de tránsito se le coloca un collarín, ¿no ves? No por el hecho de identificarlo como accidentado, sino que para evitar que exista una lesión mayor. ¿Cuál sería la lesión mayor? Cuadriplegia. Cuadriplegia. ¿No? Cuadriplegia. Estas otras, el diagnóstico gold estándar es a través de la tomografía. Pero resulta que en algunos casos la tomografía tal cual están observando acá arriba, la tomografía está normal, no existe sangrado. Pero sin embargo el paciente se encuentra con un deterioro neurológico, ya sea en un estado de somnolencia o estupor. ¿Qué hacemos? Cuando existe un trauma, pero no se evidencia tomográficamente ninguna lesión, pero sí existe alteraciones neurológicas o depresión del sistema nervioso, en este caso deben sospechar de una lesión que se denomina lesión axonal difusa, ¿ya? Que son lesiones mínimas a nivel axonal, como dice su nombre, producto de esa ruptura, ¿ya? Esta lesión axonal difusa no se diagnostica ya por tomografía, sino se diagnostica por resonancia magnética. Ante sospecha de paciente con lesión axonal difusa, ¿cuál es su conducta? Resonancia magnética, nada más. O si no, en el examen yo los puedo colocar paciente con un cuadro clínico de 2 horas de evolución, caracterizado por presentar somnolencia, vómitos, náuseas y vómitos y convulsiones, ¿no? Con una tomografía completamente normal, sin lesiones agregadas. ¿Cuál es su conducta? Resonancia magnética. Segunda pregunta. ¿Qué sospecha en la pregunta anterior? Lesión axonal difusa. En caso así va a ser las preguntas. Ya. Bueno, esto ya no. Eso es lo que les he mostrado, son las lesiones más frecuentes que se llegan a producir en el entorno traumático, ¿ya? Ahora, en algunos casos, yo sé que es un poco complicado el recordar cuál es la diferencia entre evento cerebrovascular de tipo hemorrágico e isquémico, ¿no ven? Porque hay accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hemorrágico, isquémico. ¿Cuál es el origen del accidente cerebrovascular de tipo isquémico? Acá están los 3 orígenes: trombótico, embólico o hipóxico, ¿no? Cualquiera de estos 3 lo que hace es privarlo de flujo sanguíneo a un territorio del cerebro. Entonces, ¿esto conlleva a qué? ¿A qué va a conllevar? Conlleva a que el tejido cerebral empiece a marchitarse, en otras palabras, ¿no? Y al marchitarse, obviamente, va a cambiar de color. Y esto se va a tornar un color hipodenso, por si acaso. A diferencia, los eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico, ¿cuál es la característica? Hemorrágico. Va a haber una lesión hiperdensa. Recuerden eso, sangre es blanco, ¿no? Entonces, como tal, los eventos hemorrágicos, la causa principal son las rupturas de aneurismas, ¿ya? Ya sean estos aneurismas congénitos o adquiridas por los pacientes hipertensos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir observando algunas lesiones. Por ejemplo, esto que están ustedes observando es una imagen hipodensa, ¿no? Entonces, hipodensa, ¿qué era? Una zona desprovista de flujo sanguíneo. Entonces, esto es un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿ya? Entonces, siempre en la tomografía, cuando vemos una hipodensidad en el tejido cerebral, es evento cerebral isquémico, por si acaso, ¿ya? Así puntual. Ahora, obviamente ustedes clínicamente deben correlacionar, ¿ya? Porque si su paciente, por ejemplo, tiene deficiencias en la memoria, en la atención, ¿dónde vamos a sospechar la lesión? Generalmente en el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? Si tenemos
por ejemplo, el paciente está con dislalia. ¿Qué es dislalia? No puede hablar adecuadamente, no articula las palabras adecuadamente, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué áreas son los que controlan el lenguaje? El área de Broca y Wernicke. ¿Y dónde se encuentran? En lóbulos temporales, correcto. Y en este caso, un paciente con esa característica obviamente va a tener una lesión a nivel de la región temporal correspondiente a la arteria cerebral media. ¿Ya? Un paciente, por ejemplo, que tiene un compromiso en la arteria cerebral posterior, ¿qué trastorno va a presentar? Posterior, generalmente aquellas relacionadas con el campo visual, ¿no? Disminución de la agudeza visual, campimetría, vamos a hablar de lo que es hiporreflexia, vamos a hablar de lo que son los reflejos fotomotor consensual y de acomodación completamente alterados, ¿no? Y si hablamos de un compromiso de la arteria del sistema vertebrovascular, ¿ya? Frecuentemente hablamos a nivel de lo que es el cerebelo. ¿Cuáles son los trastornos que vamos a llegar a tener cuando existe un infarto o una isquemia a nivel cerebeloso? Ataxia, ¿ya? Más que todo, pérdida de equilibrio y coordinación, ¿no? El paciente no coordina, ¿ya? En el evento cerebrovascular es este, fíjense, de tipo hemorrágico. De tipo hemorrágico siempre son hiperdensas de bordes irregulares y habitualmente localizado en un solo lóbulo, ¿ya? En algunos pacientes se pueden dar lo que les decía hace un momento, lo que es el evento cerebrovascular asociado a una hemorragia subaracnoidea, y estas son las hemorragias subaracnoideas. Aquí está, ¿ya? Un Fisher 1 solamente había dilatación del espacio subaracnoideo sin presencia de sangrado. Un Fisher 2 era sangrados lineales, como estamos viendo. Un Fisher 3, sangrados lineales más presencia de coágulos. Un Fisher 4 es sangrado lineal, es un coágulo intraparenquimatoso y un coágulo intraventricular. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, nos vamos con trauma abdominal y torácico. En el tema de trauma abdominal y torácico, ya debemos ir haciendo un hincapié en las lesiones de afuera hacia adentro, ya sean en partes blandas, fracturas costales asociadas a tórax inestable, neumotórax, hemotórax y el taponamiento cardíaco. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Simplemente les voy a mostrar los cuadros. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico de esta imagen? Eso, más de lejos, ¿no? Entonces, si se recuerdan, en tórax les había dicho que las fracturas costales asociadas entre el tercero y el séptimo arco costal siempre están relacionados a dos tipos de lesiones: neumotórax o enfisema subcutáneo. No se olviden eso, ¿ya? Neumotórax o enfisema subcutáneo. En este caso estamos observando una imagen radiolúcida en tejido celular subcutáneo que corresponde a aire, enfisema subcutáneo. Sin embargo, cuando nosotros nos evaluamos lo que es en partes blandas, lo máximo que vamos a observar de origen traumático es el enfisema subcutáneo traumático, ¿ya? Pero luego nos vamos a la estructura ósea. En la estructura ósea es importante ya ir visualizando una estructura que se denomina la cortical. Recuerden que esta línea blanca que están viendo se denomina la cortical de los huesos, ¿ya? Habitualmente esa es la que les da la integridad del hueso. Pero ¿qué sucede cuando yo observo una imagen así? ¿No? Una fisura, generalmente se le conoce como fracturas incompletas, pero vulgarmente se lo conoce como fisura, ¿ya? Ya sea fisura o fractura, esto es una solución de continuidad ósea, por lo tanto, esto se considera una fractura. Y de ahí vamos a ir hablando que cuando existen fracturas superiores, las fracturas en arcos costales se dividen en tres.
Las fracturas superiores son aquellas que se encuentran entre el primero y el segundo arco costal. Y estas fracturas van a lesionar, generalmente pueden llegar a producir lesiones en aorta, árbol traqueobronquial y la columna cervical, por si acaso, cuando existe esto. ¿Ya? Sin embargo, cuando existe una fractura entre el tercero y el séptimo arco costal, ¿qué llegan a producir? Neumotórax, un hemoneumotórax y el enfisema subcutáneo. Cuando tenemos fracturas inferiores, hablamos de las fracturas entre el octavo y el décimo arco costal. Estas llegan a producir por contigüidad en las estructuras anatómicas abdominales, produciendo laceración hepática o laceración esplénica, un trauma hepático o trauma esplénico. ¿Está bien? Lo más importante de una fractura es que ustedes sepan reconocer. Fíjense en este punto, en esta radiografía. Miren, acá viene, acá se corta. Y acá recién empieza a emerger, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, miren, acá hay una fractura, 2 fracturas, 3 fracturas. Incluso ahí está otra fractura más pequeña. En este punto hablamos de 3 fracturas completas del arco costal. Cuando esto ocurre, ya el tórax se torna inestable, porque recuerden que la caja torácica nos sirve para inspirar y para expirar, ¿no? Ese es su mecanismo, su trabajo, ¿no? Si bien, en primer lugar, cuando ustedes sospechen de trauma torácico, la radiografía anteroposterior es la más idónea, ¿no ve? Anteroposterior, que es el tórax óseo, completando con una radiografía lateral. Pero sin embargo, el estudio que va a definir la conducta es la tomografía. Ustedes deben pedir tomografía con reconstrucción ósea y miren, les van a mandar así, donde vamos a evidenciar las distintas fracturas a diferentes niveles. ¿Ya? ¿Qué es tórax inestable? O también denominado tórax batiente o bolet costal. En este caso vamos a hablar que el bolet costal generalmente se da por una fractura de 2 a 3 arcos costales en 2 segmentos en su longitud. Es decir, que esta fractura, esto se va a producir una fractura. A ver, voy a cambiar el color. Ya. Este hueso se puede llegar a fracturar en este punto, ¿ya? Y en este punto, en 2 segmentos del mismo hueso, ¿no? Y obviamente puede producir acá, acá e incluso en forma bilateral. Entonces, cuando tenemos entre 3 a 4 arcos costales fracturados, se le denomina bolet costal o tórax inestable. ¿Ya? Este tipo de trauma va a producir una respiración bastante peculiar, conocido como la respiración paradójica. Recuerden que el paciente, al inspirar, distiende el abdomen y el tórax se hunde, ¿no? Lo que no es normalmente de esa forma, sino es todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando inspiramos, el tórax se expande, ¿ya? Y el abdomen se colapsa. Pero sin embargo, en estos pacientes, el tórax se colapsa y el abdomen se distiende, es todo contrario. En algunos casos, un tórax inestable puede estar asociado a este tipo de lesiones. Fíjense. Toda esta zona, ¿cómo se le determina? ¿Es radiolúcido o radioopaco? Radioopaco. ¿Qué elementos pueden llegar a ser radiopacos? Más que todo el líquido, ¿no? En este caso, ¿no? Tiene densidad de líquido esto, ¿no? Entonces, si fuera líquido secundario a un trauma, ¿qué consideran que es esto? Sangre, ¿no ve? Entonces no podemos decir hemotórax porque no se encuentra dentro de lo que es el espacio pleural. Ojo, no confundan eso, porque aquí, para hablar de hemotórax, debería existir borramiento del seno costogénico, pero no lo existe. Acá simplemente el pulmón está completamente blanco. ¿Qué significa eso? Una contusión pulmonar, ¿ya? Es decir, que producto de la fractura costal llega a perforar el pulmón y llega a producir un sangrado dentro del pulmón. Eso se llama contusión pulmonar, ¿ya? Y
Como podrán ver, estas son las imágenes asociadas a fracturas costales en reconstrucción ósea. Neumotórax, esto por sobremanera ya hemos hablado. ¿Cuáles son los signos radiológicos de neumotórax? Primero, la hiperclaridad de la lesión. Fíjense, este es el borde pulmonar. Por fuera de esto, acá, primero hay una hiperclaridad. ¿Qué significa hiperclaridad? Que se observe más negro que el resto del tejido pulmonar. Y es tal cual. Lo siguiente, vamos a hablar de la ausencia de la trama vascular. Por ejemplo, ¿en toda esta región se observa trama vascular? No. ¿Ya? La tercera característica es que vamos a ver el borde del pulmón. Y lo voy a borrar y me dicen si encontramos el borde pulmonar. ¿Miren? Ahí está el borde pulmonar, ¿no? El borde del pulmón se visualiza. Y la cuarta característica es el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, como estamos viendo. Miren, esto es el pulmón. ¿Ya? Y acá está la tráquea, desplazado hacia el lado contralateral. Estos son los 4 signos más importantes. Si bien existe aparte de eso el incremento de los espacios intercostales, la horizontalización de los arcos costales, el aplanamiento diafragmático, pero no son tan absolutos. Estos 4, recuerden. El primero es una hiperclaridad pulmonar. Segundo, ¿cuál era? La desaparición de la trama vascular. Tercero, el reborde pulmonar, ¿no? Y cuarto, desplazamiento del mediastino al lado contralateral. 4 cosas importantes. ¿Ya? Y ahí está. Hemotórax. En el tema de hemotórax, como les decía, siempre recuerden que el antecedente patológico, el antecedente de trauma es importante. Por ejemplo, si ustedes ven esto, ¿qué signo es? Signo de la silueta positiva. Ya, signo de la silueta positiva, muy bien, ¿no? ¿Qué patrón es? Es un patrón de derrame pleural, ¿no ve? Pero, ¿qué se llama este signo? Del menisco. Muy bien, signo del menisco. Pero sin embargo, si este paciente no tuviera un antecedente de trauma, para mí esto es un derrame pleural. Pero como tiene un antecedente de traumatismo, esto es hemotórax. Entonces, similar al derrame pleural, ya sea puede llegar a tener bosamiento del seno costofrénico o el signo del menisco, cualquiera de los dos, hablando de lo que es hemotórax. ¿Ya? Y acá hablamos de un aspecto fundamental. Habitualmente, para cuantificar la cantidad de sangre que aproximadamente tiene, ¿qué nos dicen? Cada espacio intercostal que cubra la sangre se acumula entre 200 a 250 cc. Por ejemplo, acá ¿cuántos arcos costales cubre? 1, 2, 3. A la par, 1, 2, 3. ¿Cuánto sería? Si utilizamos 250, 750. Un aproximado entre 600 a 750 ml. Estaríamos hablando de esto. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular la cantidad de sangre que puede estar en el interior. ¿Ya? De igual forma. ¿Vean? Acá, por ejemplo, ¿cuánto creen? Ya de pronto acá estamos hablando de 750, pero en el otro lado está en el otro lado más. Esto es un bosamiento seno-costofrénico y esto es un signo del menisco, como podrán ver. Pues, ¿cuánto calcula? ¿Cuánto? 750 más 250. Aproximadamente, ¿no? Y esa es la forma como deben calcular. ¿Ya? Ahí, si se dan de cuenta, solamente son 2 arcos costales. 1 y 2. ¿Cuánto es? 500. De 400 a 500 ml. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Les he dicho. Por cada espacio intercostal cubierto es entre 200 a 250. ¿No? Pues simplemente es multiplicar, no es una cosa ciencia del otro mundo. Lo otro es hablar del taponamiento cardíaco, ¿no? Antes de hablar de taponamiento cardíaco debemos hablar de otra patología conocida como el hemopericardio, ¿ya? El hemopericardio es la acumulación de sangre alrededor del corazón, no dentro del corazón, alrededor del corazón, ¿no? Obviamente, como están viendo en esta imagen, fíjense,
alrededor del corazón se encuentra sangre. ¿Esto qué va a producir? Que el corazón no se pueda expandir como debería ser y luego contraerse. El hecho de que no permita que se distienda, que se distienda el corazón, se denomina taponamiento cardíaco, ¿no? Es como cuando a ustedes les agarra y no les deja salir de la casa a alguien, ¿no? ¿Qué le está haciendo? Les está obstruyendo el salir. Lo mismo ocurre. Cuando ocurre esto alrededor del corazón, la sangre le presiona tanto que el corazón no se expande y por lo tanto no tiene llenado ventricular y por lo tanto no tiene un adecuado gasto cardíaco, ¿no ven? Obviamente esto va a repercutir en el sistema. Entonces, y de ahí hablamos de lo que es la famosa tríada de Beck. ¿En qué consiste? Si hay disminución del gasto cardíaco por esa obstrucción, ¿cuál va a ser el efecto final sobre la fórmula de la presión arterial? Hipotensión, ¿no ven? Y como no está permitiendo que este corazón se expanda, ¿qué va a producir? Que van a producir dilatación de los vasos periféricos del retorno. En este caso vamos a hablar distensión de las venas del cuello, ¿ya? Fundamentalmente una ingurgitación yugular. Lo otro, los ruidos cardíacos están velados, hipofonéticos. Estos son las tres manifestaciones clínicas de la tríada de Beck, que corresponde a taponamiento cardíaco, ¿no? Ahora, un taponamiento cardíaco no solamente se va a producir por un hemopericardio, sino también por un derrame pericárdico, por si acaso, ¿no? Un paciente con una infección puede llegar a producir un derrame pericárdico, incluso hasta en la tuberculosis, pero lo más importante es saber reconocer esto. Quizás es no tan frecuente, digamos, las imágenes, pero sin embargo vamos a ir hablando de algunos signos, como se le conoce la imagen en botella de agua. Fíjense, esta, ¿no? Se visualiza como una verdadera botella de agua. O la imagen en cantimplora, ¿no? Esto no tanto, acá sí se observa bien. En este punto, fíjense, la silueta se encuentra así, es aquí. Y todo eso que están viendo es sangre, ¿ya? Todo su alrededor es sangre, ¿ya? Radiológicamente es difícil distinguir, pero sin embargo el estudio gold estándar es la tomografía o la ecocardiografía. Y fíjense, esto es el corazón, y alrededor del corazón se encuentra completamente lleno de sangre, distendido, ¿no? Esto es un hemopericardio. Esta es una ecografía Doppler, ¿no? En una ecocardiografía, fíjense, todo esto termina siendo el corazón, todo esto. Pero sin embargo, fíjense acá, toda esta área es sangre alrededor del corazón, ¿no? Todo esto, ¿ya? Cuando ocurre esta situación, obviamente no le va a permitir que se distienda el corazón, produciendo la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos característicos de taponamiento cardíaco? Radiológicamente hablando, el signo de la cantimplora, el signo en botella de agua, ¿ya? Y vamos a ir hablando del signo del doble contorno, ¿ya? Pero los dos primeros, ahí nada más. ¿Cuál es el estudio gold estándar para diagnóstico de taponamiento cardíaco? Tomografía y ecocardiografía. ¿Ya? Trauma abdominal. En este punto hablamos de lo que son los traumas abdominales cerrados y penetrantes, ¿ya? Lo que más nos interesa es hablar de los traumas cerrados. Los traumas abdominales cerrados generalmente corresponden a 2/3 de todos los traumatismos, ¿ya? Y esto generalmente puede deberse a un proceso, a una física de compresión y fuerza de desaceleración, o incluso asociado a fracturas costales o fracturas pélvicas, ¿ya? Entre estos vamos a hablar de lo que es las lesiones hepáticas, esplénicas, la lesión intestinal, trauma renal y el trauma vesical. Para esta situación existe el protocolo FAST, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, en este caso, el accidente que hemos visto al principio, ¿cómo puedo diagnosticar al paciente en menos de 2 minutos y decir que ese paciente tiene trauma abdominal cerrado?
Clínicamente, sus signos vitales puede ser que estén hemodinámicamente inestables, nos da un indicio, pero con solo eso no puedo entrar a quirófano. Necesito una prueba fehaciente de que hay algo dentro de la cavidad abdominal. Y ese algo es el protocolo FAST. El protocolo FAST nos permite evaluar en menos de 2 minutos ya si existe o no existe líquido libre intraabdominal. ¿En qué consiste? Consiste en encontrar en espacios virtuales líquido, ¿ya? En este caso, fíjense, lo único que les voy a mencionar, entre el hígado y el riñón, pues es decir, este es el riñón, si se dan de cuenta, ¿no? Y acá está el hígado. Entre estas dos estructuras se encuentra un espacio que se denomina el espacio de Morrison, esta línea blanca que están viendo. Esta línea blanca habitualmente es un espacio virtual donde no debería ingresar nada de líquido, pero fíjense acá, ¿qué les parece? Esto para mí es líquido ya. Entonces, cuando visualizan esto, deben tener la certeza de que el paciente está con líquido libre intraabdominal y el cirujano debe entrar a operar, a hacer una exploración, sí o sí. ¿Ya? En el lado contralateral vamos a hablar entre lo que es el vaso, miren, entre el vaso y el riñón izquierdo vamos a observar, perdón, aquí está. Este espacio se llama el espacio o la bolsa de Collier, o también denominado el espacio esplenorrenal. Este espacio también es un espacio virtual que en condiciones patológicas, fíjense, se va a pintar así. Todo esto que están observando, una imagen oscura, corresponde a líquido. Líquido libre intraabdominal secundario a un trauma esplénico. Esto van a ir hablando constantemente en cirugía. En las porciones laterales de la cavidad abdominal tenemos dos espacios. Primero, el espacio, ¿ya?, parietocólico derecho, que está conformado por la pared externa del colon ascendente, ¿ya?, y la pared abdominal. A diferencia, el espacio parietocólico izquierdo se encuentra entre el colon descendente y la pared abdominal, ¿ya? Y en ese espacio tampoco existe líquido, pero sin embargo puede llegar a producirse presencia de líquido libre intraabdominal. Esto se distingue. Radiológicamente, utilizando la radiografía, también podemos identificar esta línea. ¿Se recuerdan que les he hablado de la línea grasa properitoneal? ¿Qué era? Es una zona radiolúcida que tiene densidad de grasa, el cual es engrosado. Si de ahí se distiende mayor a 0.5 centímetros del colon de la línea grasa properitoneal, sospecha de líquido libre intraabdominal, sin necesidad de ecografía. ¿A ver? En el espacio pélvico, en el varón y en las damas, obviamente por la parte anatómica son diferentes. En el varón vamos a hablar de lo que es el espacio de Retzius, ¿ya?, Retzius, o el espacio rectovesical. Así se escribe. Retzius. El espacio de Retzius se encuentra entre la pared posterior, entre la vejiga y el recto, ¿ya? Por eso se llama rectovesical o Retzius, ¿ya? En este espacio no debería existir nada de líquido. En las damas es el espacio de Douglas. En este caso, por delante la vejiga, ¿ya? Por detrás de la vejiga, ¿qué tenemos? El útero, ¿ya? Y por detrás del útero se encuentra el recto. Entonces, el espacio que concierne al espacio de Douglas es este espacio, que se encuentra entre el espacio del recto y el útero. Por eso se denomina espacio recto uterino o espacio de Douglas. Y el espacio pericárdico, que generalmente se encuentra a nivel de epigastrio, fíjense. Y este espacio es donde vamos a ir observando el corazón en condiciones normales y en condiciones patológicas. En este caso, miren, este es el corazón, pero por alrededor se encuentra líquido, ¿ya? Es decir, sangre. El espacio pleural,
Generalmente se hace en la línea axilar posterior, ya sea izquierdo o derecho, y vamos a visualizar esto. Este es el diafragma y esta es la zona donde estamos observando. Todo esto es sangre, ¿ya? El espacio pleural nos permite diagnosticar fundamentalmente la presencia de hemotórax, ¿no? Hemotórax o derrames pleurales en condiciones de pacientes no traumatizados. Trauma renal. El trauma renal se clasifica en 5 tipos y esto se hace a través de la tomografía. Un grado 1, ya, esto se van a memorizar, esto por si acaso, por favor, ¿ya? Un trauma renal grado 1, simplemente existe una contusión, ya en la superficie, un pequeño magullamiento o una pequeña contusión en el parénquima renal. Pero de ninguna manera en el grado 1 existe laceración, por si acaso. En el grado 2 ya existe una contusión, pero asociado a